De adolescente participaba en manifestaciones, pero después ya como presidente es otra cosa. Pero Catherine Zúñiga tiene todos los detalles. Catherine, qué gusto saludarla. Adelante. Un gusto igualmente, don Douglas Sánchez. Si yo le hago así, ¿usted qué piensa? ¿Qué le estoy diciendo? Si me hace así, que le pica algo. Así. Bueno, pues esa fue la respuesta que le dio el presidente a los protestantes en Guanacaste, Douglas y amigos televidentes. Esa fue precisamente la respuesta a lo que los protestantes en ese momento le gritaban desde lejos. Así que hagamos un recuento de qué fue lo que pasó ayer. Así que a continuación los detalles. Buenos días. Señor presidente, ¿tiene vergüenza? El primer acto de corrupción es aceptar un puesto sin estar preparado. Este 25 de julio, el presidente visitó Guanacaste en medio de las celebraciones de la anexión del partido de Nicoya. Asistencia que no le agradó a algunos ciudadanos. Aquí no tenés nada que hacer, Carlos. Andate con la chayotica a donde realmente se necesita. Andate para Turrialba, andate para la costa atlántica donde nuestros hermanos, porque aquí sos mal recibido, porque no te queremos, porque vos sembraste la semilla de la maldad. Veniste a agredir nuestro pueblo. Para mí usted no significa nada. Es un títere, nada más que un títere y una manada de sinvergüenzas, que esos son los que están manejando este país. Yo creo que sería injusto representar a todo Guanacaste y a todo el sentir de los guanacastecos por la manifestación de un grupo pequeño. Yo he visto en Guanacaste muestras de cultura, de respeto, de trabajo duro, de lucha, de crítica también, pero crítica respetuosa. Entonces creo que teñir a toda una provincia y todo el sentir de una provincia por un grupo relativamente pequeño no sería justo para un pueblo que está, uno, celebrando una de sus fechas más importantes, y dos, un pueblo que está luchando por salir adelante. ¿Cuál fue la respuesta del presidente a estas palabras de protesta? Así que mi mensaje para el grupo fue muy sencillo, es esto: vacunarse, porque está en riesgo su vida, la de sus seres queridos y la de todo un país, y ese es el mensaje. Pero desgraciadamente tenemos un presidente prepotente, altivo, falta de valores, falta de responsabilidad también y respeto hacia la gente. Él como primer mandatario, que es la cabeza visible en el mundo también en cuanto a las decisiones de un gobierno, debería estar a la altura de eso, pero no lo ha estado, porque le ha podido más su orgullo y su prepotencia. Según el Estado de la Nación, el actual gobierno es el que más protesta social tiene hasta el momento después del Combo ICE, manifestación en la que incluso Carlos Alvarado participó. Cuando uno está iniciándose, especialmente en esa etapa más joven de su vida, tiende a ser partícipes y además tiene esa cierta sensibilidad hacia lo político, hacia lo social, muchas veces se alinea de ese lado de la acera y es de los que lidera ese tipo de protestas. Posteriormente, cuando ya van, digamos, consolidando su carrera política e inclusive, como es el caso de don Carlos, llega a la presidencia, obviamente que cambia su postura y de alguna forma más bien se convierte en la figura objeto más bien de esos cuestionamientos y de esas protestas por parte de otros grupos sociales. ¿Se podría decir que es la respuesta adecuada al malestar social? Menoscabar, desnaturalizar al grupo, si es una minoría o si no lo es, eso realmente no le corresponde a él, le tocará a la ciudadanía con su propia criticidad valorar si realmente esos que estaban ahí protestando representan a una mayoría o no la representan. Y me pareció desafortunado la alusión a que dentro de ese grupo hay personas que no creen en la pandemia y que por eso no se quieren vacunar. Me pareció que eso no tenía que ver con el otro tema, es decir, es tratar de desnaturalizar y descalificar, y eso sí me parece pues que está de más que lo haga un jefe de Estado. A pocos meses de su salida del gobierno, Carlos Alvarado aprovechó este último discurso en Guanacaste para tomar conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de avanzar en más agua potable para esta provincia. Informó Catherine Zúñiga para Noticias Telediario. Ya vieron ustedes entonces el resumen de lo que sucedió. Lo cierto es, Douglas, que ni a usted ni a mí nos pueden hacer así porque ya tenemos la vacuna. Eso nos salva. Bendito Lo Dios. que me causa mucha curiosidad
es de que cómo supo el presidente entonces quiénes sí y quiénes no se habían vacunado. ¿El tipo de respuesta se amerita a la situación, sí o no? Bueno, según lo que decía el politólogo Douglas, no era el momento y ciertamente no había relación entre lo que estaban comentando las personas que estaban en la protesta y pues la respuesta que dio el presidente de la República, Carlos Alvarado. Catherine, claramente todos se hacen de alguna manera la opinión de lo que ocurrió este fin de semana en la gira del presidente en Guanacaste. Por un lado, creo que, como dicen los mismos politólogos, desafortunadas en algunos casos las respuestas del presidente. Lo hizo, eso sí, de una forma más pausada en relación con el gritillo que se le salió, los gritos que se le salieron y por lo cual este grupo de manifestantes argumentan que no es bien recibido en Guanacaste. Pero por otro lado también, yo creo que hay un asunto que es muy importante analizar, Catherine, es que no se puede seguir polarizando el país. Por ejemplo, he visto muchas publicaciones que hacen alusión al peso del presidente o a la forma en cómo se viste la primera dama y eso de verdad que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión presidencial, que eso sí tenemos que señalar y tenemos que decir que es importante la rendición de cuentas, especialmente con aquellos grupos que no creen en el gobierno, porque hay que decirlo así, estamos en época electoral, evidentemente esto se iba a dar, pero también cómo queda debiendo la estructura de comunicación del gobierno de alguna medida, Catherine. Definitivamente, Douglas, y como usted lo comenta, hay límites para todo, claro. Es decir, no tiene que ver, pues realmente es una buena invitación si lo vemos de alguna manera, por supuesto, todos nos tenemos que vacunar. No venía el caso, pues no, realmente no venía el caso en ese momento, pero tampoco lo es la vestimenta ni la apariencia del presidente o de la primera dama de la República. En este tipo de casos, por supuesto, se dan estas conversaciones, Douglas, por el calor del momento y pues por los roces que causaron las declaraciones y por supuesto también el enojo de los ciudadanos de Guanacaste que pues esperaban una disculpa de parte del presidente que no se dio. Claro, porque el presidente cree que no tiene que dar ninguna disculpa, pero también es que hay un grupo. Ahora, hay que decirlo, yo coincido en que Guanacaste tiene, la mayoría de gente es bien educada, es muy educada. Nosotros hemos estado en Guanacaste, sí. Natalia está en Nicoya y sabemos de la educación que tienen los guanacastecos. Así que, Catherine, quedará para análisis más adelante. Gracias, Catherine. Buenas noches. Buenas noches.